De regreso con ustedes con Todo y Pensini. Aquí en Globovisión tenemos al diputado Cipriano Heredia. Dime exactamente cuál es tu cargo, por favor, porque ahora que no hago los letreritos no lo tengo en la mano. Soy diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Ok, diputado del Consejo Legislativo. Aquí en Todo y Pensini. Bueno, estábamos hablando sobre ese punto importante ahora, cómo se come esto, como diríamos. Sí. Bueno, ahora cómo hacen ustedes que esto sea efectivo, sí. ¿Hay algún artículo que los ampare? Claro. ¿Cómo quitamos ese desacato y ese símbolo infinito que no salen de ahí? Quiero que nada, antes que nada decirle a todos los que nos están viendo, reiterar una idea que es muy importante que quede clara. Esto no es ningún truco, esto no es ningún conejo sacado de un sombrero, esta es una de las 6 causales que están claramente establecidas en el artículo 233 de la Constitución como de falta absoluta del presidente de la República, y es una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional, y así fue acordado el día de ayer. Ahora te voy a decir algo más importante todavía, Pedro. Esto quiere decir, para todos quienes nos están oyendo, que formal, constitucional, jurídica y legalmente hablando, Nicolás Maduro dejó de ser presidente constitucional de la República el día de ayer. Y lo que estoy diciendo no es un invento, no es un deseo, no es una cosa que soñé, es lo que dice la Constitución. A partir de ayer se produjo una falta absoluta del presidente de la República, y quien no acate esa decisión es el que realmente está en desacato a la Asamblea Nacional, que es una autoridad legítima de este país, que fue electa por 14 millones de venezolanos y que está haciendo uso del ejercicio de las atribuciones que están conferidas en esta Constitución. Entonces, eso tiene unos efectos importantísimos. Entonces, tú frente a esto puedes hacer 2 cosas. Asumir la posición de que esto fue un saludo a la bandera y de que simplemente, bueno, pero ya sabemos que el TCJ y el CNE, entonces aquí no va a pasar nada, o asumir la posición que asumió hoy Voluntad Popular públicamente. Tuve el honor además de acompañar a Freddy Guevara en la rueda de prensa que dio hoy en nombre del partido, donde nosotros decimos no. Aquí hay una decisión formalmente tomada, apegada a la Constitución, y la conducta que corresponde es luchar para hacerla valer. ¿Y luchar dónde? En la calle. ¿Con quién? Con el pueblo. ¿Para qué? Para hacer respetar esta Constitución y hacer que se deriven los efectos que de esta decisión tienen necesariamente que desprenderse, que es que Nicolás Maduro ya no es presidente de la República y que aquí tiene que haber una elección presidencial de inmediato. Esa es la postura que nosotros tenemos en este momento. Ahora, ¿qué pasa si vuelven a hablar del desacato, que esta junta directiva nueva no era quien lo tenía que votar y por qué no se votó eso entonces en diciembre? También tenemos que el presidente tiene que ir y dar su cuenta y memoria a la Asamblea Nacional antes del 15. Él estaría en desacato también si no va y lo hace. Bueno, no puede hacer al Tribunal Supremo. Él ha desconocido la Asamblea en todo, pero llevó el presupuesto al Tribunal Supremo de Justicia. No le pararon a la designación de los rectores. Determinó el tribunal designando unos rectores que no le correspondía. Ellos han dicho todo el tiempo que no reconocen a la Asamblea. Incluso han llegado a decir una cosa bárbara. Han dicho que la Asamblea se autodisolvió. Eso no existe. Eso no existe en derecho. No está en ningún lado en esta Constitución. ¿Cómo si lo está el abandono del cargo? ¿La palabra desacato está en la Constitución? La palabra desacato tampoco está en la Constitución. Eso es algo que ellos se han fabricado para simplemente justificarse a sí mismos de que han lanzado a la calle una larga lista de sentencias donde han dejado prácticamente todas las leyes que han emanado de la Asamblea. Ellos la han declarado nulas, con la excepción de una sola, que es la del cestatique para los jubilados, y dijeron, no la vamos a declarar nula, pero está en el congelador, no es aplicable por los momentos. Bueno, entonces, básicamente han acabado con todo lo que ha hecho la Asamblea en uso de sus facultades. Pero quiero insistir en el tema de qué es lo que vamos a hacer frente a esto, Pedro, porque cualquier camino que nosotros escojamos, no es nada más con este. Este es el último de las posibilidades que se tenía antes del 10 de enero. Pero yo quiero recordarle a la gente que nosotros el año pasado intentamos una enmienda y que fue truncada con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Después nos fuimos por el camino del revocatorio, frente al cual nadie tenía ni una sola observación, por lo menos nadie de la oposición. Estábamos todos claros en que ese era un camino impoluto, prístino, no tenía observaciones, era el más cantado de todos. Pasamos 10 meses intentando un referendo revocatorio y al final fue truncado de la peor manera, con 8 sentencias de tribunales regionales incompetentes en la materia que acabaron con la esperanza de un pueblo para darse un nuevo gobierno por la vía de las elecciones. Bueno, y finalmente quedó esto. Se hizo uso de un recurso que no hubiéramos querido usar, pero que se tuvo que usar y se hizo a tiempo, además para causar la falta absoluta antes de que entremos en el último bienio del periodo. Entonces, frente a esto, Pedro, volvemos al mismo problema de siempre. El problema no es
si este mecanismo es mejor que el otro. El problema no es si la enmienda era mejor que el referendo mejor que la enmienda, o si el abandono es peor que los dos o es mejor que los dos. El problema es qué estamos dispuestos nosotros a hacer como dirigencia opositora y como pueblo, como ciudadanos, para hacer valer y hacer respetar esta Constitución y nuestros derechos para elegir un nuevo presidente de la República. Esa es la pregunta que tenemos que respondernos. Sí. ¿Por qué en octubre, cuando truncaron el referendo, no fuimos capaces de generar la reacción correcta? Y todo el mundo sabe cuál fue el debate que aquí se dio, que lamentablemente incluso quedaron en evidencia algunas diferencias en el seno de la oposición. Claro. Todo el mundo sabe cuáles son las dos posiciones que están en juego. En cuanto al desacato, que se vuelve a tocar el tema de estos diputados de Amazonas, se habla de fraude. No hay un pronunciamiento muy claro del CNE y cómo vamos a enfrentar entonces una nueva junta electoral, todo lo que es las elecciones en Venezuela, si hay duda de fraude. Fue el propio gobierno quien dice, Pedro, introduce esa posibilidad. Aquí estamos en una situación en la cual hemos regresado a los años 30, 40 y 50 en cuanto a las cosas por las que estamos luchando. Cuando deberíamos estar en un debate sobre el tema de la ética y la economía, sobre el tema de las luchas de los derechos de género, sobre el tema del cuidado ambiental del mundo, sobre el tema del desarrollo económico de Venezuela, sobre el tema de las energías alternativas, sobre el tema de la diversificación del modo de producción de este país. No, resulta ser que nosotros volvimos a la lucha por el derecho al voto. Volvimos a la lucha por el derecho a la democracia. Volvimos a la lucha para que el gobierno respete a la oposición. Volvimos a la lucha para que desde el poder se tolere la disidencia. Volvimos a la lucha de Rómulo Betancourt, Raúl León y Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, Rafael Caldera y alguna gente del Partido Comunista que por supuesto en aquel momento dieron una enorme batalla por cambiar los regímenes dictatoriales que vivió el país en los años 30, 40 y 50. Bueno, resulta ser que volvimos a eso, viejo. O sea, volvimos a las luchas más elementales de los demócratas del mundo. Uno de los temas que tocó Henry Ramos Galupa a fin de año de algunos dirigentes políticos es que dice que la dirigencia política opositora no le dio la suficiente fuerza que necesitaba el año pasado ni la credibilidad. Y eso se manifestó, por ejemplo, cuando tenían que elegir a los rectores del CNE. También se pueden elegir a algunos de los rectores del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué esperanza se tiene? ¿Se va a volver a elegir sobre eso? Sí. Los otros diputados que votaron en contra no votaron. ¿Qué pasó ahí? Lo que te quería, el corolario del comentario que te estaba haciendo, ya te voy a dar una respuesta. El corolario rápidamente es que yo quiero decirle a la gente con absoluta sinceridad, Pedro, porque yo no vine aquí a engañar a nadie, que entendamos todo, que el derecho al sufragio en Venezuela está suspendido hasta nuevo aviso. Y lo suspendió arbitrariamente el gobierno. Aquí tenía que haber unas elecciones regionales el año pasado que no las hubo. ¿Y el CNE no es independiente? Bueno, pero claro, pero la suspendió el gobierno, pero todos sabemos a quién responden las 4 comadres del CNE. Aquí tenía que haber unas elecciones... Rectora. Bueno, está bien. Me parece bien que tú lo hagas así, pero yo cojo un poco el término que usan alguna gente y me parece que es adecuado porque grafica un poco que esas señoras no están en ejercicio real de unas funciones arbitrales normales, sino que son una cofradía que responde a intereses oscuros y manifiestamente abiertos a favor del gobierno. En dado caso, Pedro, el tema es que aquí tenía que haber unas elecciones regionales que no hubo. Aquí tuvo que haber habido un referendo revocatorio que no hubo. Aquí deberíamos estar ya en una elección presidencial para sustituir a Maduro que no la ha habido. Entonces, entendamos que aquí hay una suspensión de facto del derecho al sufragio y nos corresponde luchar para retomarlo. Si se convocan las elecciones regionales, ahí vamos a estar. Si se convocan nuevas elecciones en Amazonas, ahí vamos a estar. Lo que no podemos renunciar, ni por una cosa ni por la otra, es luchar para que tengamos un cambio de gobierno que es lo que va a solucionar los graves problemas que tiene Venezuela de inflación, de escasez, de inseguridad, etc. Eso pasa es por el gobierno nacional. Eso no pasa por Amazonas ni pasa por los gobernadores. Pasa ahora con las elecciones que tienen que hacer internamente la Asamblea. Bueno, la Asamblea estaba en un procedimiento para elegir a uno de los rectores que es el que le correspondía. El otro rector le correspondía al Poder Ciudadano. Como ya todos sabemos, lamentablemente ese día no se presentaron completas las 2/3 partes, no pudo haber el nombramiento y la Constitución exige que los rectores del CNE sean nombrados por 2/3 partes de los miembros del cuerpo, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia, antes de que ocurriera esa sesión donde no hubo las 2/3 partes, el Tribunal Supremo de Justicia se había adelantado y había designado a las 2 rectoras que estaban por designarse. Que era una reasignación. Alegando una supuesta omisión legislativa que yo no comparto, porque omisión hubiera sido que la Asamblea no hubiera empezado el procedimiento. Y la Asamblea estaba en pleno procedimiento para la designación cuando el Tribunal Supremo de Justicia
dio esta sentencia. Entonces aquí lo que hay es un golpe permanente del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, de unos magistrados espurios contra unos diputados legítimos, de un TSJ írrito contra una asamblea legal. Entonces, insisto, ¿qué estamos dispuestos a hacer como dirigencia y como pueblo para salir a defender esta Constitución, las leyes y nuestros derechos? Desde Voluntad Popular les proponemos al resto de la unidad y al pueblo de Venezuela que no asumamos la posición de que lo de ayer fue un saludo a la bandera y que fue un acto simbólico. No lo fue. Lo de ayer fue la consumación de una falta absoluta del presidente de la República y nos corresponde luchar en la calle con el pueblo para hacer valer esa decisión y que aquí tengamos unas elecciones presidenciales en el más corto tiempo posible. Mira, una última pregunta con respecto a la mesa de diálogo. La Iglesia venezolana cree que el diálogo fracasó, pero pide salvarlo. Creo que sí vienen todos los que son los facilitadores. Sí. Pero ¿cuál va a ser la posición tanto de oposición como de gobierno? Me imagino que van a ser como la última vez, que no se reunieron juntos, pero separados, pero cada uno pedirá que se enseñen muestras de que hay voluntad de diálogo, porque hace poco la propia Iglesia hizo que no hubo voluntad de diálogo de ninguna de las dos partes. Bueno, Pedro, como tú sabes, Voluntad Popular no forma parte de la mesa de diálogo. Nosotros nos abstuvimos desde el primer momento, adelantamos que era un escenario gaseoso. Pero que había que recorrer. Que el gobierno no tenía intención real de dialogar ni hacer nada, que el gobierno lo que quería era ganar tiempo, precisamente para acercarse el 10 de abril al 10 de enero ileso, cosa que casi logra. Gracias a Dios se tomó la decisión de ayer y además para engañar y hacer ganar tiempo y además lavarse la cara. Nosotros nunca nos sentamos en la mesa de diálogo, de hecho creemos que ha sido un error de la oposición sentarse en esa mesa bajo esas condiciones y ya vimos que el gobierno casi se sale con la suya ganando el tiempo a pasar la raya del 10 de enero. Por cierto, que te quiero decir otra vez con respecto al 10 de enero, a partir de hoy se desatan muchos demonios. Ok, te quería hacer una pregunta más entonces ya que lo menciona. ¿Qué pasa si en 3 meses hay una renuncia del presidente, pasa cualquier cosa? ¿Pasa entonces el vicepresidente automáticamente a ser presidente de la República? Importantísima tu pregunta, porque a partir de ahorita van a pasar muchas cosas. La crisis económica y social va a arreciar. Yo no descarto que Maduro, producto de la enorme presión que se le viene encima, se termine yendo de Miraflores cualquier día como Fujimori lo hizo en su momento en el Perú. Segundo, a partir de hoy se desatan todos los enemigos internos de Maduro que se vieron obligados a pasar con él sobre el puente del 10 de enero, que es lo que en la cabeza de ellos les garantiza quedarse hasta enero del 2019, porque no contaban con lo de ayer. ¿Ok? Y además cuenta Maduro también con una oposición activa como nosotros que le vamos a estar dándole en el sentido de que vamos a seguir exigiendo que aquí haya elecciones porque hay una falta absoluta. Entonces las cosas se van a complicar, Pedro. Y ese escenario que tú me estás diciendo, donde a lo mejor dentro de 2 meses Maduro no está, va a plantear una circunstancia importante. El chavismo va a decir, bueno, se queda el vicepresidente hasta el final del periodo. Y nosotros vamos a decir no, porque hubo una falta absoluta que se produjo el 9 de enero y de acuerdo a esta Constitución, aquí tiene que haber elecciones. Ese es el enorme valor que tiene la decisión de ayer y por eso la reivindico. Una vez más, le digo al pueblo venezolano que no es un conejo sacado del sombrero, no es un truco, es una causal establecida en esta Constitución y le digo otra vez más que los invitamos desde Voluntad Popular a que se sumen a la iniciativa, a la acción de que hagamos valer esa decisión con el pueblo en la calle porque esto es totalmente apegado a la Constitución. Nicolás Maduro ya no es presidente de la República y corresponde sustituirlo mediante una elección presidencial. Bueno, muchísimas gracias a @Cipriano Heredia para que le escriban. Muchísimas gracias por estar aquí. Me quedó una sola pregunta, pero se lo preguntaré al próximo invitado sobre esta comisión antigolpista. Si esto una eminencia, María Casal. Bueno, muchísimas gracias. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Control y Pensini y Globovisión. No sea parte de nuestra sintonía.